Hola, hoy vengo a presentarles la máquina Overlock. Vamos a conversar respecto a cuáles son las utilidades que esta nos presta y si ven acá tenemos la multipunto que ya la conocemos todas las partes, ¿verdad? Y siempre la pregunta que se hacen es ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿O puedo yo con la Overlock hacer todo lo que hace la multipunto? Aquí vamos a aclarar como esos mitos y vamos a ver un poco las diferencias. Por ejemplo, la máquina multipunto que ustedes ya conocen, que me permite realizar costuras rectas, costuras de decoración, que me permiten costurar un cierre, esta no me presta las mismas funciones. La Overlock viene a complementarla en cuanto a tener mejores terminaciones, sobre todo por dentro de una prenda que yo vaya a confeccionar. Me permite remachar, se llama, o encandelillar todo lo que es costuras interiores para que las telas no se me deshilachen. Ahora vamos a conocer las principales partes de la máquina Overlock. Me las invito porque vamos a hacer un recorrido por todos lados de la máquina para conocer el funcionamiento de cada una de las perillas que tiene. Bien, aquí tenemos la parte de atrás de la máquina. Acá van puestos los conos de hilo y este es el arbolito para el enhebrado del hilo que se sube y luego se presiona para dejarla guardada. En esta área tenemos desde el enchufe, donde vamos a enchufar el cable para el pedal, el interruptor donde la encendemos, el volante manual que al girarlo después vamos a ver cómo nos permite subir y bajar la aguja, el regulador para el ancho de las puntadas y el que me permite regular también el arrastre de los dientes, que ya vamos a pasar a conocerlos. Y ya estamos en la parte delantera de la máquina. Podemos ver acá que están los tensores de hilo. La máquina Overlock usa 4 hilos, por lo tanto necesita 4 tensores. Ya vamos a ver cómo se enhebran estos tensores. Y tenemos acá unas letras en inglés, ¿cierto? Una nos indica que es el hilo que va a llegar a la aguja izquierda, el hilo que va a llegar a la aguja derecha, luego el hilo que va a llegar al gancho de arriba y esta que va a llegar al gancho de abajo. Vamos a pasar también a revisar los ganchos. Aquí, para abrir esta tapa, debo tirar y luego bajar. ¿Ya? No hay que tirarla directamente. Y también para abrir esta parte, debo empujar este gancho para poder abrir. Y aquí tenemos lo que le estábamos diciendo recién, el gancho de abajo y el gancho de arriba. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado que cuando dijimos gancho de abajo, el hilo llegue al gancho que está destinado. Y lo mismo el que va a ir al gancho superior, siguiendo todas las guías que ya vamos a repasar al momento del enhebrado. En esta área de la máquina tenemos la cuchilla que va a ir cortando los excesos de género y de hilo. Vamos a ver después en acción la máquina, pero quiero que sepan dónde está ubicada y esto nos permite activar o desactivar la cuchilla. También tenemos acá una pieza que se retira, ya vamos a descubrir para qué. La voy a dejar ahí instaladita, que nos permite sacar la costura como queremos. Y llegamos al lado izquierdo de la máquina, en donde tenemos un regulador que me permite mover la cuchilla, luego la vamos a ver en acción, para que corte más o menos la orilla de lo que estoy costurando. También acá vemos la palanca para subir y bajar el prensatela y se alcanza a ver la palanquita que me permite soltar el prensatela cuando quiero retirarlo. Respecto de las agujas, lo que puedo contarles es que esta máquina usa la misma aguja que usamos en la máquina de coser multipunto. También se le puede cambiar el grosor según lo que estemos costurando. Hay algunas Overlock que usan una aguja que se llama punto azul, que es especial para algunas Overlock, son algunas marcas. Pero para saber ustedes si tienen en casa otro tipo de Overlock, para saber qué aguja necesitan, está anotado generalmente en su manual. Para soltar las agujas, cuando necesito cambiarlas, vemos que acá hay 2 tornillos. El primer tornillo tiene la letra L, que habla de la aguja de la izquierda. El segundo tornillo tiene la letra R, que habla de la aguja de la derecha. Y eso debe soltarse una vuelta, no más que eso, porque si no se sale y es un tornillo muy pequeñito, hay que cuidarlo. Esta máquina también trae este accesorio que me permite, al instalarlo aquí, en esa ranura,
permite que vayamos recogiendo todos los sobrantes que van quedando. Como va la cuchilla cortando a esta orilla, viene cayendo todo aquí. Ahora vamos a enhebrar la máquina overlock. Para eso tengo aquí ya los hilos de overlock. Tengo 3 de overlock, 1 de algodón. Necesitaremos la pinza. Esta pinza es fundamental, si no es muy difícil poder enhebrar todo lo que es ganchos. La tijera para cortar la punta de los hilos. Y vamos a subir esta pieza que les conté que se llama el árbol de hilo para el hilo. Y vamos a ir traspasando y mostrándoles paso a paso de cómo realizarlo. Un consejito que quiero darles: cuando ustedes quieran regular por primera vez su máquina, pueden utilizar estos hilos de diferentes colores, y así cuando hagan su costura van a ver qué hilo es el que está más suelto y van a poder ir apretándolo. Por eso generalmente para regular la tensión de los hilos la enhebramos con diferentes colores. Una vez que está regulada, ya ponemos el hilo que vamos a ocupar. En este caso vamos a dejar los carretes puestos, los conos de hilo acá atrás, porque son muy grandes y si los ponemos acá van a estar tocándose entre sí, y eso va a hacer que nuestra costura nos salga mal o que se nos corte el hilo. Y como vamos a usar un cono pequeño en donde tengo hilo de algodón, lo voy a poner acá arriba. En este caso, en este modelo de overlock, no me indica qué hilo debo enhebrar primero y cuál al último. Generalmente las overlock traen números del 1 al 4 y me dicen cuál debo enhebrar. Para eso debemos revisar la máquina acá arriba si tiene un número, acá al frente, y si no, podemos encontrarlo también en esta parte, en donde ustedes después ya van a aprender que aquí está dibujado la forma de enhebrar la máquina por todas las partes que debe pasar. Si no tiene números, como es el caso de esta overlock, de este modelo Nagoya 320, vamos a comenzar enhebrando de derecha a izquierda. El primer paso es pasar por el árbol. Luego vengo a esta plaquita, tiene que pasar por abajo y sigo al tensor de hilo. Para pasar esta enhebrada debo tener el prensatela arriba, porque así me aseguro que cuando paso el hilo por acá queda entre medio de los platillos que luego voy a apretar o voy a soltar según sea mi necesidad. Y voy a pasar este hilo. El hilo de overlock se compone por muchas fibras de nylon, así es que hay que tener cuidado cuando vayamos pasando que no se nos separen entre sí. Voy con el segundo hilo, primero acá, luego en la placa metálica y bajo al tensor de hilo. Voy a poner todos los hilos hasta ahí, luego vamos a hacer el enhebrado siguiente. Vamos a seguir por aquí y voy afirmando el hilo y lo voy pasando por sus respectivas partes. Y también puedo ir leyendo acá este enhebrado que me va indicando paso a paso. Si se fijan, ese es ese, luego se va abajo, me está indicando este, y tienen un punto de color en donde también puedo ir revisando para ir asegurándome de que sea el paso correcto. Después está este otro gancho que lo vemos aquí según el dibujo, y acá nos muestra ese gancho que aparece cuando muevo el volante. Debo enhebrar ahí y finalmente, y acá corto, tomo con la pinza y enhebro el primer gancho. Debo fijarme, ¿cierto? Porque esto tiende a enredarse, y paso hacia allá, ahí. Ahora voy a mover el volante para que este gancho me quede libre y no se enreden los hilos cuando los voy enhebrando. Sigo con el segundo hilo y nuevamente voy leyendo el color, voy revisando acá, o también voy viendo los puntos que se ven ahí. Este es más notorio porque es celeste. Paso ahí, aquí y a la punta del gancho. Tenemos el segundo hilo enhebrado.
Vamos con el tercero. Y el tercero me dice que va a la aguja. Va por ahí y baja a la aguja derecha. Debo pasar con la pinza aquí atrás primero. Esos son unas latitas que van como guiando el hilo. Y tengo que cortar porque si no, no va a entrar en la aguja. Menos mal que ustedes no me ven porque estoy humedeciendo el hilo para que pueda ponerlo en la aguja. El prensatela si se les hace más fácil, igual podrían sacar el prensatela para enhebrar este punto. Si no, ayudándose con la aguja. Con la pinza, perdón. Bajamos. Este es el de algodón, me va a costar menos. Y el del algodón viene hacia acá, pasa por abajo y entra en esa plaquita. Está apretado el tensor. Pasa también detrás de este guía y tiene la guía por acá. Ahí. Y a la aguja. La primera vez les va a costar un poquito, pero después ya uno se pone bien práctica usando la pinza. Y tomo todos los hilos, levanto el prensatela y ordeno los hilos debajo del prensatela, porque si no se me pasan por esta ranura y se enredan y no logramos lo que queremos. Ahora vamos a coser un poquito para ver si sale el cordón que debería salir, pero antes voy a cerrar todo. No sé si se alcanza a ver ahí, pero sale como un cordón y ahí quiere decir que la máquina está bien enhebrada. Ahora todavía no hemos regulado las tensiones del hilo, por eso está un poquito desordenado, pero lo importante es que ya está bien enhebrada y que se está logrando la costura overlock. Primero vamos a coser tal cual tenemos los tensores para ver cómo sale la costura y qué requiere de regulación. La miramos y claramente necesita apretar algunos hilos y soltar otros para que vaya emparejándose la costura. Ya mostramos cómo hacer el enhebrado paso a paso y ahora les vamos a contar un secretito, que para cambiar los hilos no es necesario desenhebrarlos completos. Cortamos y vamos a enhebrar con colores diferentes para mostrarles paso a paso cómo regular la costura, cómo regular la tensión de nuestros hilos. Entonces no nos vamos a dar el trabajo de volver a pasar paso a paso el enhebrado, se los vamos a mostrar desde acá. Corté los hilos, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es un nudo, luego voy a costurar y los hilos se van a ir enhebrando, pasando por todas las ranuras que debe pasar. Este es un secretito para que no se demoren tanto en cambiar los hilos una vez que la overlock ya la tienen enhebrada. Es una manera de hacerlo más fácil. La idea de poner colores diferentes ya les comenté que es para ir viendo la costura y así voy a saber cuál es el que debo soltar o debo apretar más. Ahora voy a hacer funcionar la máquina para que los hilos avancen y cuando llegue el nudo que hice al cambiar hilo a las agujas, debo parar, cortar el hilo y volver a enhebrar las agujas. Entonces costuro
avanzando acá los hilos, ¿se fijan? Ya van apareciendo. Y ahí voy a parar porque si no ese hilo se me va a cortar antes de bajar. Y así solamente voy a enhebrar las agujas. Acá como este no alcanzó a bajar porque lo dejé más largo seguramente al cortarlo atrás, corto, tiro y ya asoma. Y voy a enhebrar solamente la aguja. Estos dos ganchos no es necesario cortarlos porque como tienen un hoyito más grande en las puntas, el nudo va a pasar solito. Así que voy a trabajar enhebrando las agujas. Si se fijan, ahora estamos enhebrando la máquina con hilo de algodón. La máquina igual costura con overlock, con hilo para overlock o hilo de algodón. La diferencia está en que cuando queremos costurar una prenda, por ejemplo, una polera que va a ir como primera capa con nuestro cuerpo, si ponemos puros hilos de algodón para hacer esa costura, la polera como que nos va a raspar, va a ser una costura áspera. Por eso se usan los hilos de nylon para la overlock que permiten que eso no quede tan áspero y quede un poquito más suave. Pero además porque el hilo overlock en ese cono vienen pero no sé cuántas yardas y rinde mucho, es más económico. Cuando va a partir una costura podemos ayudarnos con la pinza para acomodar la tela o yo levanto un poco con mi dedo porque aquí tengo levantado el prensatela pero no sube más que eso. Pero sí me permite hacer este movimiento, ubicar la tela ahí y recién bajar el prensatela. Esta es una guía para que el género no se me pase de ahí hacia acá, porque si se pasa hacia acá, como tenemos la cuchilla activada, lo que va a pasar es que voy a cortar el género por otro lado. Y si es una prenda, ya la voy a echar a perder. Por eso está este topecito ahí para que no se me pase la tela hacia acá. Siempre tiene que ir ahí. Por ejemplo, si están cosiendo y su tela la llevan acá, lo que va a ocurrir es que la costura overlock va a quedar salida los hilos hacia afuera. No va a quedar perfecta. Para que quede perfecta tiene que ir ahí. Otra cosa es que cuando parto la costura generalmente voy tirando un poquito, ayudo ahí, porque cuando estamos aprendiendo pisamos muy fuerte el pedal y eso hace que la máquina pegue muchas picadas en el mismo lugar y se nos haga un poroto de hilo. Y ahí nuestra máquina corre peligro porque podemos quebrar las agujas o podemos quebrar los ganchos que están funcionando adentro. Entonces para partir, la presión sobre el pedal tiene que ser suave y puedo ayudar aquí a salir la tela. Al revisar puedo ver que el hilo amarillo está muy suelto, perdón, no es amarillo, es naranjo, está muy suelto, que el fucsia también está muy suelto. Entonces vamos a revisar acá los tensores. Entonces vamos a revisar los tensores de nuestros hilos. Dijimos que el naranjo estaba suelto. Reviso en qué posición está el naranjo. Está en la aguja derecha y claro, están en tensión 2. Voy a subir la tensión, apretar más. Voy a probar en el 4. Y el otro que teníamos suelto era el fucsia o violeta, que está en el tensor de la derecha, que es el gancho de abajo, y lo voy a dejar en 4 también para que probemos. Vamos a mirar cómo está el hilo calipso y realmente está perdido el pobre hilo calipso, entonces voy a tener que soltar un poco porque está muy apretado. Vamos a probar en tensión 4 a ver cómo nos va. Probemos. Revisamos y yo veo que el naranjo ya se ajustó bastante bien, pero siento que el fucsia aún sigue suelto porque se ve hacia este lado. Eso no debe ocurrir. Entonces vamos a volver nuevamente a revisar nuestros tensores y apretando un poco más el fucsia. Lo tenemos en 4, vamos a apretar a 6 y revisamos nuevamente una muestra.
Va mejorando, si se ve ahí, pero aún creo que puedo apretar un poco más el tono fucsia para mejorar esa costura. Y ahora sí me gusta. ¿Se fijan que quedó justo en el borde? Quiero mostrarles cómo cambiar el prensatela. Si bien es cierto, este modelo de overlock vino con un prensatela, hay otros modelos de overlock que traen prensatelas para distintas funciones. Generalmente viene en el manual, ¿cierto?, para qué sirve, pero conozco dos. Uno que es para hacer una basta invisible, otro que sirve para ir recogiendo, hay otro por ahí para pegar elástico. Bueno, este trajo solo uno, pero quiero enseñarles cómo cambiar el prensatela. Subo el prensatela y presiono aquí atrás y se suelta. Entonces, si quiero reemplazarlo, tendría que poner el otro y bajar para que enganche el prensatela. Vamos a instalar este para que ustedes vean cómo. Ahí está el fierrito en donde engancha y lo posiciono abajo y suena cuando queda bien instalado. Lo otro que quiero mostrarles es esta palanquita que está acá, que delante no la revisamos y que tiene que ver, si yo la presiono, se asoma esa cuchilla y me permite cortar el hilo. No sé si alcanzaron a ver cómo se hizo. Bueno, mencionarles que para trabajar en el prensatela yo apagué la máquina, porque siempre tiene que ser así. Por casualidad podemos pasar a llevar el pedal y podríamos lastimarnos, así que siempre la máquina apagada y luego trabajar en eso. Ahora la voy a encender para mostrarles mejor cómo cortar el hilo de ahí. Costuro, bajo la palanca y corto este hilo. Eso me permite que el hilo no quede tan cortado acá, porque podría ocurrir que lo corte muy cerca de las agujas y luego al subir esto se me desenebre y es un trabajo de nuevo volver a enhebrar todo. Entonces esta cuchilla le da como el espacio justo para que eso no me ocurra cuando quiero retomar mi costura. Entonces ahora quiero mostrarles cómo fuimos de una máquina que efectivamente la enhebramos, ¿cierto?, pero que los hilos estaban sueltos, o los reguladores del hilo, los tensores del hilo estaban en diferente tensión. Eso fue lograr enhebrarla y después cambiamos colores de hilo y regulamos las tensiones paso a paso. También quiero mostrarles que acá hicimos una costura más tupida y fuimos alargando la puntada, separando los hilos hasta terminar acá. ¿Cómo hicimos eso? Lo vamos a mostrar ahora. Para hacer una costura más tupidita, movemos esta palanca que nos permite regular el arrastre del prensatela con los dientes. Y fuimos de 1 a 2 a 3, estirando la puntada. ¿Ya? Así logramos nuestra puntada más tupida o más suelta, y ahí no hay un número que me diga ahí queda perfecta. Va a depender de lo que usted quiera hacer. También con la overlock podemos hacer una puntada, porque esta que tenemos acá está hecha con las dos agujas. Significa que estamos haciendo la costura overlock y la de refuerzo, que es esta que está aquí adentro. Finalmente, así es nuestra costura overlock con costura de seguridad. Al tener las dos agujas enhebradas, estamos haciendo las dos costuras. Esto se usa, por ejemplo, cuando usted quiere armar una prenda y que esa prenda quede firme y terminada. Porque si solamente aplico overlock, que ya les voy a mostrar cómo quedaría, con una aguja enhebrada, la prenda va a quedar muy inestable esa costura. Pasa que cuando uno va a una tienda y compra una prenda y luego le tira un hilito y se descosió completa esa pieza, yo creo que les ha pasado en algún momento, es porque no traía la costura de seguridad. Entonces, para elaborar prendas es súper importante con costura de seguridad y va quedando acabada. Y sin costura de seguridad podemos usarla, por ejemplo, para costurar visillos por las orillas. Les voy a mostrar eso. Acá tengo una muestra en donde solamente costuré con la overlock, obviamente que ajusté la puntada para que vaya más corta y más tupida, y esta costura se usa, por ejemplo, cuando vamos a hacer vestiditos de niña, por darles un ejemplo.
Si queremos no tener que estar doblillando la orilla de los vuelos de un vestido, podemos darle ese acabado. También hay visillos que se terminan no haciendo el doblez, sino con overlock. Se le pone obviamente el color de hilo que usted quiera y se le puede dar ese acabado. Esta costura overlock no tiene costura de refuerzo como esta otra, para que vean ahí la diferencia. Ahora, para que esto ocurra en la máquina debo, además de quitar el hilo de una de las agujas, que sería recomendable también retirar la aguja del lado izquierdo para lograr esto, pero además debo retirar unas plaquitas que ahora lo leí en el manual que trae la overlock y se llama dedo de la puntada, y eso nos permite que al retirarlo nos permite que la costura quede así, y al instalarlo nos permite que quede más ancha y plana la costura. Vamos a aprender ahora a instalar y a retirar esos dedos de la puntada. Abrimos la máquina, como ya lo mostramos antes, y miren, acá tengo el famoso dedo. ¿Cómo lo retiro? Así. Esta es la parte que me ayuda a enanchar o a enangostar. La overlock, este modelo trae dos. Entonces, para una costura más angosta y para una costura más ancha para que quede plana. Y si quiero lograr el cordón del que les hablé recién, retiro ambas y trabajo así nomás la máquina. Pero después no tengo que olvidarme de volver a instalarla para volver a coser como al principio la costura plana que ya les mostraba. Entonces ahí cambiamos, dijimos que teníamos dos dimensiones de dedo y cuando no lo estoy ocupando lo guardo en esta parte de la máquina para no perderlo. Y este ha sido el recorrido por la overlock. Espero que les sirva, que lo repasen una y otra vez porque vimos hartas partes y se van a encantar con esta máquina.